Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. El día de hoy les vengo a enseñar a cómo cambiar la ubicación de su teléfono sin necesidad de una computadora y sin necesidad de tener permiso root, ya sea para lo que ustedes lo quieran usar, como que si lo utilizan para trabajar, desean hacer pedidos o alguna triquiñuela que quieran hacer, ya sea engañar o mentir a alguien, a su pareja, un primo, hermano, mamá, de que están en un lugar pero realmente no están, y todo de manera totalmente gratuita. Así que si quieres saber cómo se hace esto y más, comenzamos. Y bien, parceros, antes de empezar, muchísimas gracias a toda la gente que se ha estado suscribiendo al canal, a toda la gente que ha estado dando like, mil gracias también a toda la gente que ha estado comentando, mil bendiciones y gracias a los miembros del canal, a los que han donado, a los que tienen su membresía activa, mil gracias. También estaré dejándoles unos videitos por aquí que están geniales para que vayan y se pasen y los vean. Ahora sí empezamos. Y bien, gente, como les decía, no necesitamos ni root ni de una computadora para cambiar la ubicación de nuestro teléfono. Como les dije, ya sean que supongamos que quieran salvarse algo, estén en algún lado en la tienda y su jefe les pregunte dónde están, que envíe la ubicación. Quieren hacerlo de manera rápida sin necesidad de un computador de por medio ni nada y todo desde el teléfono. Esto funciona para cualquier dispositivo, ya sea Samsung, Xiaomi, Huawei, mejor dicho, Motorola. Todo lo que sea dispositivo móvil Android de cualquier versión lo vamos a poder hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros, chicos? Nos vamos a ir nosotros a los ajustes del teléfono. Vamos nosotros a irnos hasta la parte de abajo a lo último y vamos a irnos donde dice acerca del teléfono. Si ustedes se fijan, yo tengo una opción que se llama opciones de desarrollador. Vamos a activar esa opción. En este caso vamos a irnos acerca del teléfono. Vamos a irnos a información de software y vamos a buscar el que dice, en este caso, número de compilación. Lo vamos a oprimir varias veces hasta que nos diga que ya somos desarrolladores. A mí me dice que no porque ya lo tengo activada la casilla. En este caso nos vamos a ir para atrás y vamos a irnos aquí en opciones de desarrollador. Si ustedes tienen otro teléfono diferente a Samsung, en este caso les voy a mostrar por acá. Por aquí tengo en mis manos también un Motorola. En este caso, para nosotros poder hacer eso, también igual nos vamos a ir a los ajustes del equipo. Vamos a irnos igual acerca del teléfono. Vamos nosotros a buscar el que diga número de compilación. Aquí está, o información de hardware. Y lo podemos conseguir aquí, e igual le damos varias veces. Y si nos vamos hacia atrás, si ustedes se fijan, no nos aparece la opción, pero siempre aparece en la opción donde dice sistema. Le damos un clic allí y aquí dice opciones de desarrollador, ¿vale? Y aquí tendremos las mismas opciones que tenemos en este Samsung. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya estando dentro de opciones de desarrollador, vamos nosotros a activar, en este caso, solo la depuración USB. Y nos vamos a buscar una casilla que se llame exactamente así, que dice seleccionar aplicación de pruebas, ¿vale? Esto puede estar o aquí a lo último, como vieron ustedes. Esto puede variar dependiendo del teléfono. En este caso, aquí en este Motorola, también se encuentra en la parte de abajo al final. Si le damos de una opción aquí, no nos aparece nada en lo absoluto, nos aparece que ninguno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nos vamos a ir a nuestro navegador. Tenemos que estar conectados a una red Wi-Fi o por lo menos tener internet, ya sea con datos. Y vamos a irnos al navegador y vamos a escribir cómo se llama mi canal. En este caso es Neifredomar. Justamente así, Neifredomar, le damos en buscar, ¿vale? Nos vamos a meter a la primera, a la oficial. Recuerden que son con los logos del canal. Si aquí se le demora mucho, disculpen por la página, le dan en la X de arriba y se carga. Listo, aquí cargo en este caso rápidamente. Tenemos varias opciones para ir a descargar la aplicación. Podemos activar esto y darle aplicaciones y juegos, o podemos irnos acá donde dice aplicaciones para Android, o darle aquí en la lupita y buscar el nombre de la aplicación, que en este caso es GPS Fake. Y en este caso lo va a hacer de forma tradicional. Me voy a ir para acá, voy a darle en aplicaciones y juegos. Ya estando aquí adentro, vamos a elegir en este caso las aplicaciones Android y vamos nosotros a bajar, a buscar la aplicación. En este caso se encuentra por aquí. Aquí está, así es, GPS Fake. Le damos a dar en descargar y la descargamos. Para aquellos que no quieran hacer eso, también les estaré dejándole aquí en la descripción el link directo para ir a descargar lo que viene a ser la aplicación desde mi página. Vale, chicos, una vez descargada la aplicación, nos vamos a ir nosotros al buscador de archivos. En este caso podemos buscar en Samsung, en este caso es archivos, así está, o algún explorador de archivos. En este caso ya les muestro en Motorola diferente y en otros equipos también puede variar. Tenemos que buscar ese el explorador de archivo. En este caso en Motorola se llama así, justamente así como está aquí, files. Aquí está, y es así. Estando dentro del explorador, vamos a buscar siempre una sección que diga descargas, o arriba en los tres puntitos donde diga download o descarga, le damos a dar aquí y aquí vamos a tener la aplicación. Vamos a darle un clic, vamos a darle que configuración,
vamos a permitir en este caso mis archivos e instalar. En otros celulares puede variar, como les digo, lo importante es instalarla. En algunos les va a salir pues una pestaña en grande y también un cosito de estos para que ustedes le den permitir que se vaya hacia un lado, y lo mismo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí en listo. Antes de abrir la aplicación, ahora sí nos vamos a ir a nuestros ajustes otra vez, justamente así. Vamos a irnos a opciones de desarrollador. Vamos a buscar la opción que les dije y vamos a darle en seleccionar aplicación de ubicación de prueba. Damos un clic allí, seleccionamos la aplicación, ya nos aparece, si ustedes se fijan, ahí está seleccionada. Ahora vamos a buscar la aplicación que descargamos, en este caso aquí está. Vamos a darle que acepto y si ustedes se fijan nos aparece un mapa. Nosotros podemos directamente ir a buscar la localidad. Yo en este caso estoy en Colombia, en la ciudad de Cúcuta. Nosotros podemos ir en este caso a buscar donde nosotros queramos. En este caso vamos a buscar aquí Nueva York, aquí lo tenemos para hacer una prueba. Nueva York, y vamos a agarrar aquí para el cercano al Central Park y vamos a darle en este icono. Cuando ya aparezca esto así chuleado, significa que esto ya ha cambiado y aquí nos sale la notificación de que ya se cambió esto. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues vamos a irnos a Google Maps, ¿vale? Google Maps. Y vamos a ver que esto ha cambiado. Aquí esperamos, si ustedes se fijan, automáticamente me metió a Nueva York. Si a ustedes les aparece todavía su ubicación, supongamos les aparece si ustedes están, yo que sé, en Perú, Venezuela, en cualquier parte de acá. En este caso aquí estoy yo, si ustedes se fijan, vea, ahí si me voy para abajo se buguea un poquito. Ustedes le dan en el iconito este que les aparece siempre en Google Maps, y los va a llevar directamente a donde nosotros marcamos, en este caso cerca a Central Park. Y listo, muchachos, con eso ya tendríamos nosotros. Podemos utilizar esta aplicación para Uber, podemos utilizarla para DoorDash, podemos utilizarla para infinidades. Y como les digo, podemos enviarlo a través de WhatsApp como una ubicación, como si estuviésemos justamente en ese lugar. Así que muchachos, espero les haya gustado, espero les haya servido. No olviden regalarme su poderoso like y su poderosa suscripción. Activar la campanita de notificaciones, activar el que dice todas las notificaciones para que le lleguen notificaciones más de este contenido. Les recuerdo que estaré subiendo videos para Samsung, cómo rutearlo sin necesidad de un recovery avanzado. Así que espérenlo, también vamos a estar potenciando este teléfono, haciéndole overclock y haciéndolo una bala completa a este teléfono. También estoy haciendo transmisiones en Twitch, estaré dejándoles aquí el enlace en la descripción y por aquí en pantalla mi nombre. Es totalmente gratuito ir a verme, y también mis redes sociales aquí también en la descripción. Y como digo en todos mis videos, muchachos, no me gusta morarlos y hasta la próxima. Chao, chao.